Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. Hemos visto cuán importante es que nosotros podamos obtener la mente de Cristo. Esa mente que nunca se contaminó, nunca se corrompió. Y así Cristo obedeció la ley y pudo obtener un carácter perfecto, la cual es un ejemplo para todos nosotros. Pero el diablo ha hecho todo lo posible para poder presentarnos a un Cristo pecador, para poder presentarnos a un Jesús que ha transgredido la ley. Y también ha hecho todo lo posible para presentarnos a un Cristo que no está bien de la cabeza. El diablo realmente con sus secuaces, con sus agentes humanos, ha hecho todo ese trabajo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver que a lo largo de la historia han atacado la salud mental de nuestro Salvador. Pero hoy vamos a comprobar con citas bíblicas, con el espíritu de profecía, que Jesús nunca se corrompió, nunca corrompió su mente, y así era un hombre cuerdo, y así nos da ese ejemplo a nosotros para poder vencer el pecado. Pero antes vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te agradecemos por un estudio más de tu palabra. Te pedimos que nos puedas ayudar a comprenderla y así darnos sabiduría e inteligencia para poder ver estos asuntos tan importantes y hablar del carácter perfecto de nuestro Salvador. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Para poder comenzar, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 de Pedro, el capítulo 2, el verso 21. 1 de Pedro, el capítulo 2, el verso 21 nos dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vamos a ver que a lo largo de los siglos, Satanás ha ido atacando al Cristo de la Biblia, ha ido atacando su humanidad y su divinidad para que no crean en Él. Y así ha puesto a Cristo como un hombre mentalmente enfermo. Y hoy vamos a ver que muchos hombres, instigados por Satanás, han seguido esa misma idea atacando al Jesús bíblico. Dijeron que Cristo tuvo trastornos mentales. Dijeron que Cristo estaba demente y estaba loco. Esa categoría lo han puesto a nuestro Señor utilizando un texto bíblico, imagínense, según Marcos 3:21, la cual dice: Cuando vinieron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Por qué los fariseos, los saduceos, los judíos decían que está fuera de sí? Porque ellos no comprendían el plan de redención, no comprendían las palabras de Cristo. El Señor los iba llamando para que ellos puedan aceptarlo, pero ellos no querían comprender. Por eso dijeron, está fuera de sí, que quiere decir, está loco. Y así lo acusaron de que por el poder de Beelzebú, por el poder de las tinieblas, echaba fuera a los demonios. Tristemente, ahí ellos mismos estaban condenando al decir esas palabras, queridos amigos. Con este texto bíblico, acusan que Cristo tuvo trastornos mentales. Imagínense. Y hoy vamos a ver que los que tienen trastornos mentales son aquellos quienes acusan a Cristo de tenerlo. Nuestro Salvador fue un hombre cuerdo. Nunca hizo algo errado. Nunca salió de sus labios una palabra hiriente. Y peor aún, nunca tuvo un trastorno de locura. Todo lo que hizo desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz realmente nos muestra de un hombre que estaba controlado por el Espíritu Santo. En todo nos dio ejemplo, hasta
en poder actuar, porque él no cometió ni una falla ni un error aquí en la tierra. Nos dice Letters and Manuscripts, el volumen 12, del año 1897, el párrafo 9. La pureza y santidad de Cristo, la justicia inmaculada de aquel que no hizo pecado, ni se encontró engaño en su boca, era la luz del cielo en contraste con las tinieblas satánicas. En él había un perpetuo reproche sobre todo pecado en un mundo de sensualidad y pecado. En su naturaleza caída y pecaminosa, aborrecía el pecado. En él había un perpetuo reproche sobre todo pecado, nos dice la Escritura. Nunca entregó su mente a los dominios del mal, al diablo, para que pueda trastornar sus pensamientos, jamás. Pero como mencioné, desde tiempos antiguos el diablo ha hecho todo lo posible para mostrarnos a un Cristo pecador, a un Cristo loco, a un Cristo demente. Y el diablo está haciendo todo lo posible en los días de hoy. Ese trabajo. Toda esa gente está trastornada mentalmente. Toda esa gente está controlada por el enemigo. Y desde el siglo II, desde el siglo III, el diablo ha hecho ese trabajo. Voy a comenzar citando el adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? Tú puedes buscar ahí en Wikipedia o en sitios para poder investigar y te va a aparecer la información de qué fue el adopcionismo. Voy a dar lectura en Wikipedia y dice: el adopcionismo es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano elevado a categoría divina por designio de Dios, por su adopción, o bien al ser concebido o en algún momento a lo largo de su vida o tras su muerte. ¿Quiénes manejaron esta doctrina? Los que no creían que Jesús era divino, porque ellos decían: Cristo fue como cualquier hombre que fue adoptado por el Padre. Pero eso es mentira, porque Cristo no fue cualquier hombre. Si bien Él tuvo la misma naturaleza que el hombre, nunca cometió ningún pensamiento errado. Y así la divinidad y la humanidad se combinaron. Su divinidad estaba oculta en Cristo Jesús. Por eso se llama el misterio de la piedad, la cual dice primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Pero la doctrina del adopcionismo, que salió por el siglo II y el siglo III, decía que Cristo fue adoptado, que Él no era divino, y que al ser adoptado, ahí se convirtió divino, sea en su nacimiento, o a lo largo de su vida, o en su muerte. Lo hacían a Cristo como cualquier hombre común. Eso es lo que el diablo indujo al principio en el cristianismo. Muchos han adoptado esa teoría en ese tiempo, en esos siglos, las cuales el diablo estaba haciendo todo lo posible para mostrar a un Jesús pecador. Pero muchos no han querido adoptar esa doctrina del adopcionismo porque se guiaban de acuerdo, aún escrito está, se guiaban de acuerdo a la palabra de Dios. En eso se centraba la doctrina del adopcionismo. Y ahora voy a citar a un tiempo donde el diablo indujo a muchas mentes para no poder creer en la palabra de Dios. Porque aquí en la Biblia misma vamos a encontrar toda la vida de Cristo. El Señor mismo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parecéis que tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos da testimonio de nuestro Salvador. Pero el diablo ha hecho todo lo posible para no creer principalmente en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ha inducido a las mentes para que no puedan creer en esos libros inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien sabemos que la ciencia avala la existencia de Jesús, la misma ciencia, porque hay otros escritores no cristianos que escribieron de Jesús, que han escrito de la vida de Cristo.
o lo han mencionado en sus libros. Uno de ellos fue Tácito, que mencionó a Cristo, y muchos, al leer sus escritos de Tácito, confirmaron la existencia de Jesús. Otro fue Josefo, Flavio Josefo. En sus libros también lo mencionó. Y así muchos autores no cristianos mencionaron a Cristo en sus escritos. Pero aún así, muchos no han creído en el Jesús histórico que vivió en esta tierra. No han creído en Él para salvación, solamente lo han creído como un profeta más. Pero no lo han creído que realmente Él fue el Mesías y que ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Y ahora quiero dar lectura en lo que se basa la antigua búsqueda del Jesús histórico. Dice: la antigua búsqueda del Jesús histórico es un periodo de la búsqueda del Jesús histórico que se extiende desde 1774 hasta 1953. Se considera que la obra de Germán Samuel Reimarus, publicada posteriormente en 1774 por su discípulo Gotthold Hermann Lessing, es la marca y el comienzo de la antigua búsqueda del Jesús histórico. Entonces, la búsqueda del Jesús histórico se extiende desde el año 1774 hasta el año 1953. Pero ¿en qué se basa la búsqueda del Jesús histórico? Vamos a dar lectura a la biografía de Germán Samuel Reimarus. Pero ¿en qué se basa la búsqueda del Jesús histórico? Vamos a dar lectura a la biografía de Germán Samuel Reimarus. ¿Quién fue Germán Samuel Reimarus? Hemos leído que con él se inició la búsqueda del Jesús histórico. Se nos cuenta que él era un hombre filósofo, un catedrático alemán que sabía lenguas orientales. De esa manera él se interesó en la vida de Cristo y así fue buscando información. Y vamos a dar lectura a lo que dice en la biografía de Germán Samuel Reimarus. Según Reimarus, Jesús de Nazaret no fue un Mesías trascendente, sino más bien un predicador que anunciaba algo que los judíos esperaban: la cercanía de la llegada del reinado de Dios, que implicaba el final del dominio romano en Judea. Jesús sería más bien un profeta político proveniente de la casa de David. Pero Jesús fracasó como predicador, no arrastró al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué creía Germán Samuel Reimarus? Él creía que Cristo existió, pero no creía en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de que eran históricos y verídicos. No lo creía. De esa manera, al no creer que los evangelios realmente fueron verídicos, él llegó a la conclusión de que Cristo era solamente un predicador judío y político, y que llevó a sus discípulos a estar en contra de los romanos. Si nosotros no nos basamos en una escrito está, si nuestra fe no se basa en una, así dice Jehová, en su palabra, entonces vamos a llegar al pensamiento como Germán Samuel Reimarus. Quizá Dios lo estaba llamando para que él no pueda pensar de esa manera, para que se pueda afianzar en los evangelios, para poder creer en aquel Cristo sin pecado que podría salvarle de sus pecados. Pero al final terminó diciendo de que solamente Cristo era un predicador judío y político que arrastró a mucha gente para fracasar. Y él no creyó en la resurrección de Cristo. No creyó en todos los hechos históricos, solamente creyó de que Cristo era cualquier hombre pecador y que arrastró a muchos para su ruina. Tristemente, así comienza la búsqueda del Jesús histórico. Y muchos han seguido este pensamiento de este hombre dominado por el diablo. Todos los que voy a mencionar contribuyeron con la búsqueda del Jesús histórico. Primeramente, Johann Jacob Hess. Él nació en 1741 y murió en 1828. Escribió una vida de Jesús en el año 1774. Otro fue Franz Volkmar Reinhardt.
Él nació el 12 de marzo de 1753 y murió el 6 de septiembre de 1812. Otro fue Karl Friedrich Barth. Nació el 25 de agosto de 1741 y murió el 23 de abril de 1792. Otro fue Johann Gottfried von Herder. Nació el 25 de agosto de 1744 y murió el 8 de diciembre de 1803. Otro fue Carl Heinrich Georg Venturini. Nació en 1771 y murió en 1849. Otro fue Heinrich Eberhard Gottlob Paulus. Nació el 1 de septiembre de 1761 y murió el 10 de agosto de 1852. ¿En qué se distinguen todos estos hombres? Se distinguen en que todos buscaban al Jesús histórico. En otras palabras, todos ellos no creían en la palabra de Dios como regla de fe y también como libro histórico. No lo creían, sino buscaban respuestas científicas de la ciencia. Al poder leer la Biblia, porque ellos leyeron la Biblia, buscaban respuesta de los milagros de Cristo, buscaban respuestas de todo lo que ellos leían, pero no lo creían por fe. Y así tristemente el diablo entró en sus pensamientos, entró en su corazón para poder decir: yo no creo en este libro. No hay una evidencia científica, una evidencia histórica por la ciencia que me demuestre que Cristo hacía esos milagros. Entonces yo no voy a creer ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Más bien yo voy a creer que Cristo sí existió, pero Él no fue divino. A esa conclusión llegaron estos hombres, iniciado por Germán Samuel Reimarus. Y lo más triste es que todos ellos influyeron en ese entonces en Alemania, influyeron en Francia y en esos países. Todos los que mencioné, y escribieron libros y escribieron artículos. Si ellos realmente no se arrepintieron, van a perecer eternamente. Porque cuando uno rechaza la divinidad de Cristo, rechaza la vida sin pecado en su humanidad, uno está perdido. Porque solamente nuestra fe se basa en un Cristo que nunca cometió transgresión y que está intercediendo ahora por nosotros. Pero uno de los que resaltó, así como Germán Samuel Reimarus, fue David Friedrich Strauss. ¿Quién fue David Friedrich Strauss? Él nació el 27 de enero de 1808 y murió el 8 de febrero de 1874. Fue un teólogo y filósofo alemán. Vamos a leer lo que dice Wikipedia. En su obra más importante, Das Leben Jesu Christi bearbeitet, La vida de Jesús, 1835-1836, plantea la idea de que los evangelios son relatos míticos, al contener elementos que no pueden explicarse racionalmente, pero no surgen desde la necesidad de la falsificación, como exponía Reimarus, sino para expresar desde una mentalidad precientífica y prefilosófica ideas teológicas en estilo narrativo. Por tanto, han de considerarse libros de teología y de fe, sin ningún valor histórico. Este hombre, David Friedrich Strauss, teólogo alemán, y realmente estudiaba la mente humana, llegó a la conclusión de que los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan sí son libros de teología y de fe, pero no son libros históricos. Al final podríamos decir que David Friedrich Strauss llegó a la misma conclusión de no creer en Cristo como nuestro Salvador. El diablo también implantó en su mente para que él no pueda creer en los evangelios. Y así, él dijo que los evangelios eran míticos. En otras palabras, podríamos decir que eran inventos. Pero sí podríamos creer como libros de teología, pero no como libros de historia. Si él dijo eso de los evangelios, obviamente
él también tendría que tener la misma perspectiva del Génesis, del Éxodo, del Levítico. Porque nosotros sí creemos por fe en los relatos de la Biblia, empezando por Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, todo el antiguo Israel. No hemos visto con nuestros ojos cómo se ha abierto el mar. No hemos visto con nuestros ojos cómo se han derribado las murallas de Jericó, pero lo creemos por fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Y Hebreos el capítulo 11, el verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Por eso creemos en las historias del Antiguo Testamento. No necesitamos evidencia científica de la ciencia. También creemos en Cristo Jesús, que realmente existió, porque está en su palabra. No hemos visto a Cristo cara a cara. No hemos hablado con Él literalmente y con sus discípulos. No hemos visto sus milagros. No hemos visto su muerte en la cruz. No le hemos visto resucitar de los muertos. Pero sí creemos todo ello por fe. Solamente por la fe. Pero estos hombres tristemente no tuvieron fe y así no creyeron en los evangelios de la palabra de Dios, de que son libros históricos, y se han dejado llevar por un pensamiento filosófico, por un pensamiento diabólico, hermanos, diabólico, tristemente. Y lo más triste es que muchos han seguido a David Friedrich Strauss y a todos los que mencionamos para no creer en un Cristo histórico realmente, quien vino a morir por ellos. No lo creyeron. Y en los días de hoy también hay muchos que tienen ese mismo pensamiento. Lo que ven en la pantalla es un sitio de internet, la cual encontré investigando este tema, la cual titula Una investigación sobre la salud mental de Jesús. ¿Estaba loco? Por Don Hayes. En resumen, ¿qué dice este artículo? Muestran pruebas de que Cristo estaba mentalmente loco. Pero ¿cuáles son esas pruebas, las cuales ellos muestran? Con los mismos versículos de la Biblia, ellos te dicen que Cristo estaba loco, estaba demente, tenía trastornos mentales. Toda esta gente controlada por el enemigo, hermanos. Toda esta gente que se apartó y entregó su voluntad al diablo. Y este hombre, Don Hayes, cita a muchos de estos hombres, las cuales voy a citar en este momento. Él primeramente cita a David Friedrich Strauss, y todo lo que voy a leer está en esa página, o sea, lo saqué de esa página que les mostré en internet. Y dice: probablemente el crítico más famoso de Jesús de los últimos 200 años fue David Friedrich Strauss, en su primer libro sobre la vida de Jesús, publicado en 1835, opinó que Jesús era simplemente un fanático religioso. Sin embargo, en su segunda venida de Jesús, de 1864, consideró que el fanatismo de Jesús estaba cerca de la locura. Miren hasta dónde llegó Friedrich Strauss. Primeramente él dijo que Cristo era un fanático religioso. Y después, para 1864, él dijo que Cristo estaba por llegar o estaba cerca a la locura. Una cosa le llevó a otra. Primeramente, él le acusó a Cristo que era un fanático. ¿Y qué es un fanático? Una persona que actúa con fanatismo, una persona exaltada, una persona intolerante, una persona extremista, un sectario. Así le denominó Friedrich Strauss a Cristo. Y al final Strauss dijo que Cristo estaba cerca a la locura. Podríamos decir que ya le tomó por loco. Y pensar que Cristo estaba trastornado mentalmente es pensar que Él pecó también. Y así nos volvemos
en personas entregadas al enemigo, al pensar de esa manera. Tristemente, muchos siguieron el pensamiento de David Friedrich Strauss al decir que Cristo era un fanático religioso. Otra persona que escribió en cuanto a la vida de Cristo se llamó Oscar Holtzman. Y vamos a dar lectura y dice: otro trabajo temprano sobre la mentalidad de Jesús fue Oscar Holtzman, War Jesus Ecstatic, 1903. ¿Estaba Jesús extático? Si se sentía así, extático, era una forma amable de decir que sentía que Jesús no estaba en un contacto realmente fuerte con la realidad. Pienso que no es necesario poder leer los libros de estos autores. ¿Para qué podríamos perder tiempo al poder leerlo si sabemos que su mente de ellos estaba trastornada? Y mejor leer la palabra de Dios. Tenemos el deseado de todas las gentes y tantos libros que nos hablan de nuestro Salvador. El diablo ha inducido a Oscar Holtzman para decir que Cristo no estaba cuerdo. A diferencia de Strauss, Holtzman dijo que Cristo no podía tener contacto con la realidad. O sea que Cristo no estaba cuerdo y que no pensaba como una persona normal. Vamos a citar a otro hombre que también estaba dominado por el diablo. Emil Rasmussen escribió en 1904 un libro en danés. El título del libro era Jesús, un estudio comparativo en psicopatología. Rasmussen llegó a la conclusión de que Jesús era epiléptico. Señala pruebas de ambos tipos de ataques epilépticos en Getsemaní y un gran mal en la purificación del templo. Sin embargo, ofrece pocas pruebas adicionales y su libro es condenado rotundamente por la mayoría de los demás escritores sobre el tema. Rasmussen acusó a Cristo de que él era epiléptico, o sea que tenía epilepsia. ¿Y qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno genético cerebral adquirida como un traumatismo o un derrame cerebral. Rasmussen acusó a Cristo que él tenía convulsiones y una de sus convulsiones le dio al purificar el templo y otra de sus convulsiones le dio en el Getsemaní. Eso dijo Rasmussen, imagínense. ¿Cómo Cristo podría tener un trastorno epiléptico que podría darle epilepsia? Un hombre enfermo mentalmente. Eso ya es inadmisible, queridos hermanos. Cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, derramó gotas de sangre. Fue uno de los momentos más atroces que un humano podría haber pasado. Que la vida de toda la humanidad pendía de un hilo. ¿Cómo podríamos decir que Cristo estaba trastornado en ese momento? Y también cuando Él purificó el templo. Realmente Cristo tuvo ese celo al decir: el celo de tu casa me consume. Y eso lo vamos a ver más adelante. Todos estos hombres acusan a Cristo loco, primeramente cuando Él agarró como forma de látigo, nos dice Juan el capítulo 2, y empezó a tirar la mesa de los cambistas. Y ahí Jesús tuvo un celo santo. Ese es el primer ataque de estos hombres al decir que Cristo estaba loco. Pero vamos a leer citas al final para poder ver que esos actos de Cristo fueron actos realmente de un hombre cuerdo totalmente. Y que Cristo no estaba loco al poder hacer esa purificación del templo. Porque quería demostrarnos que también Él quería limpiar el templo de nuestro corazón. Pero al final vamos a leer todas esas pruebas bíblicas, las cuales estos hombres han acusado a Cristo de un hombre trastornado. Otro hombre dominado por el diablo, el doctor George Velosten. Vamos a dar lectura y dice: otro de los primeros escritores sobre el tema fue el doctor George Velosten, que publicó Jesucristo desde el punto de vista de un psiquiatra en 1905.
Del Osten explica que el comportamiento aparentemente extraño de Jesús en varias ocasiones estaba contaminado por una mala herencia que lo convirtió en un degenerado con un sistema delirante fijo. Naturalmente, el doctor del Osten no era muy popular entre los cristianos de su tiempo, ni del tiempo actual. Sus ideas no fueron ampliamente aceptadas. A diferencia de Rasmussen, Osten dijo que Cristo heredó una mala herencia, y al heredar una mala herencia, Cristo fue un degenerado, una persona de condición mental anormal y depravada. En otras palabras, Osten dijo que Cristo era un pervertido. Imagínense cómo el diablo entró a su mente para decir tantas barbaridades. Qué tristeza por estos hombres. Si no se arrepintieron, obviamente estarán perdidos eternamente. Uno de los más conocidos fue Charles Binet Sanglé. Nos dice Wikipedia de este hombre. Charles Binet Sanglé nació el 4 de julio de 1868. Murió el 14 de noviembre de 1941. Fue un médico militar y psicólogo francés, quien fue el primero en cuestionar públicamente la salud mental de Jesús, lo que hizo en su obra en 4 volúmenes, La Folie de Jesús. Podemos notar algo muy importante de todos estos hombres, que primeramente fueron médicos, psicólogos, estudiaron la mente, así como el doctor Osten, o así como Rasmussen y los demás que hemos mencionado, eran psicólogos. Pero la psicología les ha apartado de la palabra de Dios. Es verdad que la mensajera del Señor menciona la psicología. En 2 ocasiones la menciona, pero ella la menciona directamente en vínculo con la palabra de Dios. Pero ella menciona otra psicología, la cual es satánica. Y esa psicología satánica, estos hombres lo han estudiado, queriendo adentrarse más a la psiquiatría. Tristemente han arruinado la imagen de Cristo Jesús. Voy a dar lectura a lo que se dice de Charles Binet. Vamos a escuchar. La Folie de Jesús, la demencia de Jesús, fue publicada en París en 1910. El título lo dice todo. El doctor Binet Sanglé diagnostica a Jesús como demente. En concreto, llama a la enfermedad de Jesús paranoia religiosa. El estudio psiquiátrico del doctor sobre Jesús hizo especial hincapié en los diversos acontecimientos que el médico concluyó que eran alucinaciones. Identificó especialmente 7 alucinaciones. De estas 7, 2 eran puramente visuales y 5 que se describen como visuales y auditivo verbales. Charles Binet Sanglé fue más allá al decir que Cristo era demente totalmente, que él era un paranoico. ¿Y qué es un paranoico? Un paranoico quiere decir de una persona que tiene un trastorno mental, por la cual tiene profundo miedo y desconfía de las otras personas. Cristo no fue un paranoico. Primeramente podríamos decir que Cristo no fue miedoso. Él no fue tímido. Él tuvo un valor al poder hablar a las personas. Ese valor, ese carácter que él tenía, esa personalidad que él tenía, era de un hombre sociable, que siempre le gustaba sonreír. Y cuando predicaba realmente lo hacía con un espíritu realmente de amor, de paz, a todas las personas que lo escuchaban. No era un paranoico al poder apartarse sin ninguna razón y tener ese trastorno. Pero Charles Binet Sanglé acusó a Cristo de que él tenía demencia. Acusó a Cristo de que tenía alucinaciones. Y Charles Binet Sanglé cita algunos ejemplos, como cuando él se bautizó y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, que yo tengo contentamiento. O cuando en la transfiguración apareció Moisés y Elías. O cuando estaba en el monte del Getsemaní y apareció un ángel para poder socorrerlo y animarlo para la obra que tenía que realizar.
Todos esos actos que mencioné para Charles Binet Sangle fueron alucinaciones que Cristo tuvo estando en esta tierra. Imagínense cómo la mente humana puede llegar a poder pensar que Cristo tuvo alucinaciones en esos momentos que estaba Cristo aquí. No hay cabida para que nuestra mente pueda pensar de esa manera. Tanto meterse en la ciencia de este mundo, Charles Binet Sangle acusó a Cristo de un hombre demente. Pero vamos a continuar con otro hombre dominado por el diablo, William Hirsch. En 1912, un destacado psiquiatra de Nueva York, el Dr. William Hirsch, publicó un libro titulado Religión y Civilización, Conclusiones de un psiquiatra. El Dr. Hirsch enumera varios incidentes de comportamiento aberrante por parte de Jesús. Coincide con las opiniones de Binet Sangle sobre las alucinaciones de Jesús y señala su megalomanía, que aumentaba incesante e inconmensurablemente. La conclusión del Dr. Hirsch fue bastante contundente. Dijo que Jesús era paranoico. Añadió que todo lo que sabemos sobre él se ajusta tan perfectamente al cuadro clínico de la paranoia que es difícil concebir que la gente pueda siquiera cuestionar la exactitud del diagnóstico. Acusó a Cristo de megalomanía. ¿Qué es la megalomanía? Son los delirios de la grandeza. Es un trastorno mental de la fantasía, de la omnipotencia. Eso es la megalomanía. ¿Cómo estos hombres pueden acusar a Cristo de megalomanía si Cristo mismo dijo en esta tierra: las zorras tienen cuevas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? No hubo hombre alguno que fuera más humilde que Cristo Jesús. Él nunca tuvo aires de grandeza. Siempre se mostró un hombre humilde y firme en su convicción, que cuando reprendía, lo reprendía con firmeza. Era un hombre humilde, el más humilde que podríamos conocer. Pero esa humildad no degradó su carácter, más bien lo exaltó. Y él nunca dio aires de grandeza en el sentido de poder decir yo soy el mejor y tener orgullo en su corazón, jamás. Y aparte, este Dr. Hirsch dijo que Cristo era paranoico. ¿Qué más podríamos decir de estos hombres dominados por el diablo? No podríamos decir nada más. Solamente esperemos que se hayan arrepentido de esas aberraciones que hicieron contra nuestro Salvador. Uno de los hombres más conocidos fue Albert Schweitzer. A diferencia de los otros hombres que ya mencionamos, Albert Schweitzer estaba a favor de que Cristo estaba cuerdo. No tildaba a Cristo como un hombre demente, no tildaba a Cristo como un hombre trastornado. Más bien, él defendió que Cristo estaba cuerdo. Pero lo malo de Albert Schweitzer, dijo que el Evangelio de Juan era una mentira. O sea, dijo que no era histórico y no podríamos creer en el Evangelio de Juan. Pero vamos a leer su biografía de Albert Schweitzer. Ludwig Philipp Albert Schweitzer Schillinger nació el 14 de enero de 1875 y murió el 4 de septiembre de 1965. Fue un médico, filósofo y músico franco-alemán, con ciudadanía inicialmente alemana y después francesa, misionero médico en África y Premio Nobel de la Paz en 1952, también conocido por su vida interpretativa de Jesús y su profundo conocimiento de los textos bíblicos. Eso podemos leer su breve biografía en Wikipedia. Ahora voy a dar lectura de esa página que les mostré al principio, en cuanto al libro de Schweitzer, que salió el año 1913. El famoso doctor Albert Schweitzer escribió en alemán su libro, El estudio psiquiátrico de Jesús. El libro fue escrito principalmente para contrarrestar los entonces numerosos ataques injustificados y viciosos a la cordura de Jesús.
Sin embargo, en general, encontré su defensa de la cordura de Jesús forzada, una parte valiosa de su libro. Sin embargo, es que resume bastante bien los argumentos de todos los críticos anteriores de Jesús mencionados anteriormente. En todo este ataque para decir que Cristo estaba mentalmente loco, Albert Schweitzer dice no, Cristo era una persona normal, una persona cuerda. Pero como ya les mencioné, al defender que Cristo era cuerdo, él dijo que el Evangelio de Juan no era histórico. O sea, él decía que sí, la Biblia es un libro teológico, un libro de fe, pero no podemos tomar los evangelios como libros históricos, y más que todo el Evangelio de Juan. En otras palabras, tristemente, Schweitzer no tomó los evangelios como verídicos, y tampoco dijo que Cristo era nuestro Salvador. Así no hizo un trabajo legible al poder decir que Cristo era un hombre totalmente cuerdo, al desmitificar los evangelios. Otro fue el doctor Walter Bundy. Vamos a dar lectura. Al final, el doctor Bundy concluye que una patografía de Jesús solo es posible sobre la base de una falta de conocimiento de la crítica del Nuevo Testamento y una aplicación amateur de los principios de la ciencia de la psiquiatría. A lo largo del libro del Dr. Bundy, uno tiene la impresión de que estos muchos otros investigadores, excepto el Dr. Schweitzer, por supuesto, simplemente no eran tan inteligentes ni tan conscientes de los hechos verdaderos como lo era el Dr. Bundy. Así como el Dr. Schweitzer, el Dr. Bundy defendió la cordura de Jesús, o sea, de que Cristo nunca fue un hombre demente y nunca fue un hombre con trastornos mentales. Pero también a la par con Schweitzer, no creía literalmente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como libros históricos. El Dr. Bundy dijo, si nosotros no conocemos la psiquiatría, entonces no podríamos dar una razón lógica de que Jesús estaba cuerdo. Tenemos que conocer la psiquiatría y también conocer el Nuevo Testamento para poder decir algo de lo que es Jesús o de lo que era Jesús en esta tierra. Y así él escribió su libro en el año 1922, The Psychic Health of Jesus. Y ahora voy a mencionar otros hombres dominados por el enemigo que también propusieron a un Cristo demente. Uno fue Leopold Hermann Oskar Panizza. Nació el 12 de noviembre de 1853 y murió el 28 de septiembre de 1921. Otro fue George Lomer. Nació el 12 de septiembre de 1877 y murió el 11 de marzo de 1957. Otro fue William Walter Sargant. Nació el 24 de abril de 1907 y murió el 27 de agosto de 1988. Otro fue Anthony Storr. Él nació el 18 de mayo de 1920 y murió el 17 de marzo de 2001. Ahí, en el lado derecho, podemos ver su libro, Feet of Clay, Saints, Sinners and Madmen, A Study of Gurus. Anthony Storr cuestiona la salud mental de Jesús al insinuar que hay similitudes psicólogas entre mesías locos como Jim Jones o David Koresh y líderes religiosos respetados, incluido Jesús. Su estudio es una tentativa de ver a este último como uno de muchos gurús. Tristemente, Anthony Storr dice que Cristo era como Jim Jones o como David Koresh. ¿Quién fue Jim Jones? Jim Jones fue un pastor estadounidense. Él formó la secta del Templo del Pueblo y es conocido por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978. Él fue un asesino y formó parte de una secta. En realidad, él incitó a esa secta. Anthony Storr estaba trastornado. Él estaba mentalmente enfermo, así como Jim Jones y también como David Koresh. Él cometió muchos actos ilícitos, actos abominables,
Desde joven, él tenía pensamientos trastornados. Se unió a la iglesia adventista, pero lo rechazaron. Se enamoró de la hija del pastor, y así cuando lo rechazaron, él fue a la secta de los adivianos. Y ahí él inició con sus ideas trastornadas. Así como Jim Jones, David Koresh tiene una historia larga, pero en Waco, Texas, realmente murieron muchos adivianos. Niños, señoritas, jóvenes. Ahí también murió David Koresh, un hombre realmente controlado por el enemigo. Pero este hombre, Anthony Storr, compara a Cristo con David Koresh, imagínense. Y lo más triste es que muchos, al leer el libro de Anthony Storr, creyeron en sus mentiras. Otro hombre dominado por el enemigo fue Władysław Witwicki. Él nació el 30 de abril de 1878 y murió el 21 de diciembre de 1948. Él fue un psicólogo, filósofo, traductor e historiador polaco y artista, visto como uno de los padres de la psicología en Polonia. Witwicki cuestiona la salud mental de Jesús. Él atribuyó a Jesús subjetivismo, un mayor sentido de su propio poder y superioridad sobre los demás, egocentrismo y la tendencia a subyugar a otras personas, así como dificultades para comunicarse con el mundo exterior y desorden de personalidad múltiple, lo que le convirtió en un esquizotímico o incluso esquizofrénico. ¿Qué quiere decir un hombre o una persona con desorden de personalidad múltiple? Quiere decir que esa persona tiene un trastorno de personalidad, o sea que cambia de identidad. Es una sensación de que dos o más personas puedan vivir en su cabeza. Cristo no tuvo un desorden de personalidad múltiple. Él siempre fue una persona cuerda. Si él realmente en su carácter era perfecto, entonces podríamos imaginarnos de un hombre que no tenía distinta personalidad. Siempre trataba a todos con un sentido racional. No tenía esos trastornos al poder cambiar de personalidad y de actitud. Todo lo que él hizo, realmente lo hizo con un propósito para poder llegar a las personas. Cristo fue sabio e inteligente para poder tratar con las personas cuando predicaba, cuando hablaba en público, para poder tratar con los fariseos, por ejemplo, cuando les dijo, hijos del diablo. Les dijo porque era la verdad y porque era una reprensión a ellos. No lo dijo porque estaba loco. Estas personas aseguran que Cristo hablaba sin razón alguna al poder decir hijos del diablo. Pero cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, Cristo tenía una razón lógica para decir a los fariseos hijos del diablo. Pero eso no quiere decir que Cristo tenía una personalidad doble, sino que Cristo era honesto y decía la verdad y reprendía el error. Y a pesar de ello, Witwicki acusa a Cristo de esquizotímico, incluso de esquizofrénico. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma de pensar de una persona, que afecta su sentimiento y también afecta cómo se comporta. Władysław Witwicki ha ido más lejos al poder pensar que Cristo era un esquizofrénico. Y como dije antes, así como Władysław Witwicki u otros hombres que mencionamos no se arrepintieron de todo lo que dijeron, tristemente van a ir al fuego eterno por decir esas barbaridades. Otro hombre fue Paul Kurz. Él nació el 21 de diciembre de 1925 y murió el 20 de octubre de 2012. Fue un profesor emérito de filosofía en la Universidad de Buffalo, más conocido por su prominente papel en la comunidad escéptica de Estados Unidos. La tentación trascendental, capítulo ¿Fue Jesús trastornado?, de 1986, afirma que algunos fragmentos del Evangelio sugieren que Cristo tenía una personalidad trastornada. Afirma que si Jesús tenía algún derecho a la divinidad, estaba trastornado,
También cita fragmentos del Evangelio en los que la familia de Jesús, Marcos 3, 20, 21, y otros judíos de su tiempo lo acusaban de posesión y locura. Si Paul Kurtz y Władysław Witwicki, así también como Anton Nestor y todos los hombres que ya mencionamos, estuvieran en tiempo de Cristo, ellos mismos acusarían a Cristo como un hombre trastornado. Muchos de aquel entonces decían que Cristo estaba loco. Muchos de aquellos judíos de ese entonces, queridos hermanos, al punto de decir, ¿qué demonio tiene? Que por el poder de Belcebú saca a los demonios. Hasta ese punto, hasta ese grado llegaron esas personas que estaban trastornadas. Y estas personas que estamos leyendo, estos hombres supuestamente eruditos, filósofos de grandes universidades, acusan a Cristo de locura. Otro hombre, Robert Sapolsky, es un científico neuroendocrinólogo y escritor estadounidense. Es profesor de ciencias biológicas y neurología en la Universidad de Stanford. El neuroendocrinólogo estadounidense Robert Sapolsky, en su libro El problema con la testosterona y otros ensayos sobre la biología de la condición humana, y en sus conferencias sugiere que Jesús padecía trastorno esquizotípico de la personalidad. En otras palabras, déficit social o interpersonal. Ahí acusa de que Cristo era un hombre tímido, que estaba mal mentalmente al poder relacionarse con las demás personas. Este hombre sigue vivo, Robert Sapolsky, el único que encontré que sigue vivo en los días de hoy. Pero aún así esté vivo, cualquier hombre, cualquier persona que diga que Cristo tuvo un trastorno mental, es porque esa persona es la que está trastornada. Queridos amigos y hermanos, esa persona está trastornada y no Cristo Jesús. Cristo fue un hombre cuerdo y fue un hombre realmente con pensamientos y actitudes de una persona normal. Un hombre que solamente pensaba en hacer el bien, sino que realmente él tenía un amor por la humanidad hasta poder dar su vida por el vil pecador. Voy a citar uno de los últimos, quien fue Rudolf Bultmann. Nos dice Wikipedia de este hombre, Rudolf Bultmann. Es considerado el autor más importante de la última etapa de la antigua búsqueda del Jesús histórico. Protagonizó el escepticismo histórico que marcó el fin de esta etapa. Tras ser rechazados como fuentes de acceso al Jesús histórico los evangelios de Juan, Strauss, Mateo y Lucas, Weisse y Wilke, y finalmente Marcos, Ruebe y Schmidt, Bultmann retoma la idea de Kahler de renunciar al Jesús histórico como alguien del pasado, al que no se puede acceder, y centrarse en el Cristo de la fe, que según Bultmann es lo único que importa. Strauss dijo que el Evangelio de Juan no es verídico. Weisse y Wilke dijeron que el Evangelio de Mateo y Lucas no es verídico. Y finalmente, Ruebe y Schmidt dijeron que el Evangelio de Marcos no es verídico. Hicieron todo lo posible para decir que estos libros no son históricos. Pero Bultmann retoma la idea de Kahler. Él renuncia al Jesús histórico y dice que no se puede comprobar realmente los milagros de Cristo. No se puede comprobar cómo Cristo realmente estuvo en esta tierra, pero llegó a la conclusión de que sí se puede creer a un Cristo por fe, porque eso solamente es lo único que interesa e importa. Podríamos decir que Rudolf Bultmann creyó en Jesús por la fe, pero si este hombre rechazó Mateo, Marcos, Lucas y Juan como libros históricos, entonces era otro hombre más dominado por el enemigo. Porque si nosotros no creemos en los milagros de Cristo, no creemos cómo Él resucitó a Lázaro y buscamos que la ciencia lo confirme, estamos dando cabida al diablo en nuestro corazón. Eso es lo que hizo Rudolf Bultmann. No creyó por fe solamente, quiso buscar argumentos de hombres, de pensamientos
humanos. Y al final, él mismo se perdió en sus ideas y se trastornó. Y hay muchos hombres más, queridos hermanos, hombres psicólogos, filósofos, que pusieron a Cristo como un hombre común, como un hombre trastornado, como un hombre degenerado. Hay muchos en los días de hoy que están haciendo el trabajo de Satanás en implantar esa idea en muchas personas. Solamente he seleccionado algunos hombres que les mencioné en este estudio. Hay un libro que titula The Gift of Prophecy in Scripture and History, escrito por Alberto R. Tim y también por Darwin Smont. En la página 299, el párrafo 2 dice: en contraste con los intentos críticos de descubrir al Jesús histórico, Albert Schweitzer, y desmitificar los 4 evangelios, Rudolf Bultmann, Ellen G. White, reconoció los relatos y milagros del evangelio como históricos. Su libro clásico, El deseado de todas las gentes, que salió el año 1898, genera confianza en la forma en que Jesús y su ministerio son retratados en los evangelios canónicos y proporciona muchas ideas útiles sobre esas narrativas. Estos hombres desmitificaron los evangelios, dijeron que no eran verídicos y que no eran históricos, pero la mensajera del Señor, una mujer que no se basaba en filosofía humana, una mujer que no se basaba en la psicología del hombre, una mujer que fue inspirada por el Espíritu Santo, reconoce que los milagros de Jesús, reconoce que los hechos de los evangelios eran verídicos. En su libro El deseado de todas las gentes podemos notar toda esa inspiración profética, esa inspiración del Espíritu Santo en el libro Deseado de todas las gentes. Estos hombres como Albert Schweitzer, Rudolf Bultmann, Robert Sapolsky, Paul Kurtz, Władysław Witwicki, Anthony Storr, Leopold Hermann, Oscar Paniza, George Lomer, William Walters Sargant, Walter Bundy, William Hirsch, Charles Binet Sanglé, George Losten, Emil Rasmussen, Oscar Holtzmann, David Friedrich Strauss, Johann Gottfried von Herder, Heinrich Eberhard, Karl Heinrich, Johann Gottfried, Karl Friedrich, Franz Volkmark, Johann Cabo Hess e iniciando con Hermann Samuel Reimarus, estaban controlados por un espíritu del maligno. Aún así, 2 hombres que quisieron decir que Cristo estaba cuerdo, así como Albert Schweitzer y Walter Bundy, desmitificaron los evangelios. Pero una mujer que fue inspirada por el Espíritu Santo, ella dijo que los evangelios eran hechos históricos y verídicos. Y todo lo que Cristo hizo en esta tierra, así como sus milagros, cuando calmó el mar, cuando resucitó a Lázaro, y todo lo que nos hablan los evangelios, ella dijo que son hechos históricos y verídicos. Al principio les mostré una página, la cual saqué toda la información de estos hombres que se desviaron de la verdad. Y en esa misma página aparecen 8 puntos, las cuales voy a dar lectura en este momento. Número 1, por las alucinaciones y visiones. Número 2, por entrar al templo de esa manera. Número 3, porque maldijo una higuera. Número 4, porque vituperó a los fariseos con violencia. Número 5, por su relación familiar. Número 6, porque su familia y otros contemporáneos decía que estaba fuera de sí. Número 7, por la megalomanía de Jesús. Y número 8, por el llamado de Cristo a la automutilación. Por esto estos hombres lo acusan de loco a Cristo. Y aquí vamos a desmentir, en esta parte del estudio, vamos a desmentir estas acusaciones. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el verso 16, la cual dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas personas acusaron a Cristo como loco porque escuchaba voces en su cabeza. Hasta ese punto llegaron. Aquí, en el bautismo. Pero ¿por qué se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado? Vamos a leer el deseado de todas las gentes, la página 86, el párrafo 5 y 6. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. Esa voz que se escuchó fue la voz del Padre. Y no solamente Cristo la escuchó, sino que se escuchó en ese lugar. ¿Para qué dice la Escritura? Para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y para fortalecer a Cristo para su misión. Por dos objetivos se escuchó esa voz: para dar fe a aquellos que presenciaban la escena y también para fortalecer a Cristo en su misión. Estas personas que acusan a Cristo que escuchaba voces no entienden y no comprenden el Evangelio. También acusan a Cristo que él tenía alucinaciones, según Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Con este texto ellos afirman que Cristo era un lunático, porque él se imaginó que un ángel lo estaba acompañando. ¿Cómo acusan a Cristo? Porque un ángel lo acompañaba en el momento de su aflicción. ¿Cómo pueden acusar a Cristo en el momento cuando él está orando a su Padre, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad? ¿Cómo pueden decir que Cristo tuvo alucinaciones? Dice el deseado de todas las gentes, la página 642, el párrafo 4. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció en medio de la tempestuosa obscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerla a fin de que pudiera beberla. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo le sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La palabra de Dios menciona que un ángel del cielo lo fortaleció en ese momento más crítico de la vida de nuestro Salvador. La salvación de cada uno de nosotros pendía de un hilo. En ese momento, el deseado nos dice que el cielo resplandeció y un ángel bajó para alentar y ayudar a Cristo. Ese ángel fue el que ocupó el lugar de Satanás. Cuando Lucifer estaba en el cielo, lo vino para fortalecerlo en su misión, para que realmente Cristo pueda dar su vida por el vil pecador, y le mostró que su muerte no sería en vano, que por su muerte salvaría a muchos, y que él vería la recompensa de las almas salvadas, y que pondría por fin el final del reinado de Satanás, que con su muerte el imperio del diablo desaparecería y muchos humanos serían salvos, eternamente salvos. Por eso bajó el ángel para poder confortar a Cristo,
para poder darle aliento en su misión. Pero estos hombres dominados por el diablo dijeron que Cristo estaba trastornado porque solamente un ángel vino a ayudarlo. Con esta cita bíblica acusan a Cristo que él escuchaba voces y que estaba trastornado. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Verso 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El contexto es que Cristo estaba en el templo y ahí unos griegos le dicen a Felipe, queremos hablar con el maestro. Y ahí Cristo estaba feliz porque esas personas querían encontrarse con él. Y el deseado nos confirma más de esa voz que se escuchó, la cual se encuentra en la página 578, el párrafo 4. Y la gente que estaba presente y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Pero los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Nos dice el deseado de todas las gentes que los griegos habían discernido esa voz y así habían comprendido verdaderamente a Cristo Jesús. Ellos sí lo habían entendido. Y así nos sigue diciendo el deseado que 3 veces se escuchó esa voz del Padre. Uno en su bautismo, otro en su transfiguración y la última vez antes de que Cristo pueda dar su vida por nosotros. 3 veces se oyó esa voz. ¿Cuál voz? Hemos leído lo que dice Juan el capítulo 12, el verso 28. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre había glorificado a Cristo y lo iba a glorificar otra vez. Esa voz que él oyó, los griegos también lo oyeron. Y así discernieron a Cristo y aceptaron a Cristo en su corazón. Pero estos hombres dominados por el diablo acusan a Cristo de que él tenía alucinaciones. ¡Qué tristeza! También acusan a Cristo que él tenía alucinación en el momento de su transfiguración. Marcos el capítulo 9, el verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Verso 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Verso 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa es la segunda vez que se oye la voz del Padre. Pero nos dice el deseado, la página 390, el párrafo 2, en cuanto a la transfiguración. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarían viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, al final, trompeta. ¿Por qué bajaron Elías y Moisés? El deseado de todas las gentes nos dice que alentaron a Cristo en su misión para que Cristo no se desanime. De esa manera bajaron los dos y así lo vieron Pedro, Santiago y Juan, pero no entendían la escena. Y el deseado nos dice que Elías representa a aquellos que no verán la muerte, de aquellos quienes serán trasladados sin conocer la primera muerte, pero Moisés representa de aquellos quienes ya conocieron la muerte, que en el momento
cuando Cristo venga y toque la final trompeta, ellos se levantarán para resurrección y para vida eterna. Por eso bajaron los dos y no fue una alucinación de Cristo Jesús. Todo estaba trazado en el plan de redención. También acusan a Cristo de loco porque Él fue a arrojar las mesas de los cambistas. En el Evangelio de Juan, el capítulo 2, el verso 15, nos dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Verso 16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo actuó de esa manera? Haciendo un azote de cuerdas, empezó a tirar a todos del templo las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Siempre me pregunté, ¿por qué Cristo actuó de esa manera? Y la respuesta está en el deseado de todas las gentes, la página 132, el párrafo 2. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Por qué Cristo actuó de esa manera? Él quería mostrar con esa actitud de que Él limpiaría los pensamientos profanos de los hombres, que Cristo limpiaría el corazón contaminado por el pecado. Por eso Cristo actuó de esa manera, porque Él tenía un celo santo y que esas personas estaban tan apartadas del Evangelio, que estaban haciendo compra y venta, estaban ganando dinero ilícitamente. Así Cristo quiere limpiarnos de nuestro pecado, quiere entrar en nuestro corazón y limpiar la basura que hay en nuestra mente, queridos amigos. Por eso Cristo actuó de esa manera. Si es verdad que Cristo fue humilde, Él también fue valiente al reprender el pecado. Tuvo esa valentía y por eso entró así al templo en 2 ocasiones. También lo acusan de demencia al poder maldecir la higuera. Nos dice Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Verso 20, viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Por qué estos hombres acusan a Cristo de demencia al maldecir la higuera? Porque ellos dicen: ¿cómo un hombre cuerdo puede maldecir una higuera sin razón alguna? Es por eso que él estaba loco. Eso es lo que dicen ellos. Esas personas que no tienen a Cristo y tienen al diablo en sus mentes y en sus corazones. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo maldijo la higuera? La respuesta se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 32, el año 1898. También se encuentra en el libro, en el matinal Cristo Triunfante, la página 258, el párrafo 5. Esta era una parábola de la dispersión de los judíos. Ahora Cristo, bajo el símbolo del árbol marchito, presenta ante sus discípulos la justa ira de Dios al ver los atrios del templo profanados para obtener ganancias ilícitas y la destrucción de la nación judía. Ese árbol, haciendo alarde de su pretencioso follaje ante el rostro mismo de Cristo, era un símbolo de la nación judía que se había estado separando de Dios hasta que, en su orgullo y apostasía, habían perdido su poder de discernimiento y no conocían a su Redentor.
Cuando Cristo vino a su propia nación, no lo recibieron. Estaban tratando de darle muerte y este acto había de resultar en su ruina. Aquella higuera maldita por su apariencia pretenciosa, mientras no daba fruto en piedad ni en buenas obras, era un símbolo de la destrucción de Jerusalén y de su templo glorificado. Miles y miles caerían en el sitio y en la ruina de Jerusalén. Letters and Manuscripts, el volumen 13, el año 1898, el párrafo 7. ¿Por qué Cristo maldijo la higuera, queridos amigos y hermanos? No es que Él estaba loco y sin razón alguna lo hizo, no. Él tenía un propósito. Después de salir del templo, Él vio una higuera y la maldijo. Nos dice la Escritura, hablando del espíritu de profecía, de que esa higuera representaba a los atrios profanados en el templo. Representaba a la nación judía que perecería, porque era un símbolo de la nación. Tristemente ellos se habían separado de Dios. Su orgullo dominaba en sus corazones y no reconocían a Cristo como el Mesías. De esa manera, al tratar de darle muerte y crucificarlo al final, la nación se estaba perdiendo. Y así, el símbolo de la higuera representa la destrucción de Jerusalén, porque ellos mismos despreciaron a aquel quien vino a morir por ellos. Por eso Cristo maldijo a la higuera. Esa higuera representaba a la nación judaica, queridos hermanos. No es que Él estaba loco y sin razón alguna hacía las cosas, no. Con una razón lógica, Él maldijo a la higuera. También acusan a Cristo de que Él dijo de que nosotros tenemos que odiar a nuestra familia. Pero ¿cómo lo acusan o por qué lo acusan de eso? Ellos usan Lucas 14:25 para poder decir esas palabras, la cual dice la Escritura: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas personas dicen de que Cristo enseñó que nosotros debemos aborrecer a nuestros familiares, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, para poder seguirle. Odiar a nuestra familia para poder seguirle. ¿Ven cómo la mente de estas personas se ha trastornado tanto para pensar de esa manera? Cristo no enseñó a poder aborrecer y odiar a nuestro padre, a nuestra madre, si Él mismo amó a su padre, amó a su madre, amó a sus hermanos. En el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Él mismo enseñó el amor. Él mismo amó con todo su corazón hasta poder dar la vida por el vil pecador. Entonces, ¿qué quiso referirse Cristo con estas palabras? Nos dice Camino a Cristo, la página 44, el párrafo 1. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separaría de Él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Debemos renunciar a todo lo que aleje de Dios nuestro corazón. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que las tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Cristo, al decir: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposa, a sus hermanas y a sus hermanos y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. No estaba diciendo que odiemos a nuestro padre, que odiemos a nuestros familiares. El contexto está
en poder llevar nuestra cruz. No podemos amar más a nuestra familia que a Cristo Jesús. Yo no puedo amar más a mi madre, a mis hermanas, más que a Cristo. Ese es el contexto de la cual Cristo mencionó esas palabras, porque incluso Cristo mencionó aún también su propia vida. Si nosotros nos amamos más que a Dios, entonces no podemos ser discípulos de Cristo. En ese contexto lo entendemos, porque hemos leído también el camino a Cristo. Todo aquello que nos separa de Dios, tenemos que cortar de raíz, así como las riquezas que nos tienen sujetos a Satanás, las comodidades de este mundo, el dinero, los placeres, la mundanalidad. Si nos separa de Dios, tenemos que cortar de raíz. Hay amistades que nos separan de Dios. Si queremos consagrar nuestro corazón, tenemos que apartarnos de las cosas de este mundo. Ese es el contexto. El contexto no es odiar. El contexto es amar a Dios sobre todas las cosas, que tristemente estas personas han malinterpretado. También acusan a Cristo de automutilación, según Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estos hombres dicen de que Cristo enseñó la automutilación, de poder arrancar uno de nuestros miembros, literalmente. Pero eso no enseña la Escritura. El contexto es de que si algo nos aparta de Dios, tenemos que cortar con esa pasión desenfrenada. Nos dice la Youth Instructor, el 11 de febrero de 1908, el párrafo 6. También en la versión en español se encuentra en el matinal Hijos e Hijas de Dios, la página 333, el párrafo 5. Es para nuestro propio beneficio y seguridad que Dios nos pide que abandonemos los proyectos egoístas y cuestionables y que hagamos un trabajo minucioso para limpiar el templo del alma del pecado. En su instrucción a sus discípulos, el Salvador muestra cuán completa debe ser la obra de erradicación del mal. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, declara, sácalo y échalo de ti. Cristo enseñó con estos versos de que debemos limpiar el templo del alma del pecado, porque nosotros somos un templo, como dice 1 de Corintios, el capítulo 6, el verso 19. El apóstol Pablo dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? La palabra de Dios menciona de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debemos abandonar todo lo que nos aparta de Dios, todo. Eso quiso decir nuestro Salvador al mencionar esas palabras. Y hay muchos textos más, queridos amigos y hermanos, las cuales estos hombres dicen de que Cristo estaba loco, de que Él no pensaba y razonaba en sí. Pero estos son los que más han utilizado estas personas. Pero nosotros sabemos que Cristo era un hombre cuerdo, que estaba controlado por el Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros podemos ser controlados por Él si obtenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ya llegando a la parte final, voy a mencionar una novela que se hizo en el año 1953 por un hombre que se llamó Nikos Kazantzakis. Voy a dar lectura a lo que dice Wikipedia de esta novela que titula La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo es una novela del escritor griego Nikos Kazantzakis, publicada en 1953, cuyo tema es la vida de Jesús de Nazaret. En el prefacio, Kazantzakis aclara que su propósito no era escribir una biografía, sino la confesión de todos los hombres que luchan. Asimismo expresa su convencimiento de la importancia de hacer manifiesto el lado humano de Jesucristo, pues de otro modo no sería posible conmover al lector
ni convertirse en un modelo de vida. Nikos Kazantzakis era un escritor griego. Él escribió una novela que titula La última tentación de Cristo. Esta novela ganó mucha popularidad en su entonces, pero ganó más popularidad cuando un director de cine, Martin Scorsese, basada en la novela que él leyó de Nikos Kazantzakis, hizo una película que salió en el año 1988. Esa película se llamó La última tentación de Cristo. Dirigida por Martin Scorsese, escrita por Paul Schrader y protagonizada por William Dafoe. Esta es una de las obras más blasfemas que he visto en mi vida, queridos hermanos. Y esta película está basada en la vida de Jesús, pero nos muestra a un Jesús que tiene pensamientos impíos, que escucha voces en su cabeza, que tiene deseos íntimos por Magdalena, a un hombre común y a un hombre pecador. La historia nos cuenta de que él construye cruces para los romanos y que trabaja para ellos siendo judío. Y de esa manera él escucha el llamado de Dios para poder vencer las tentaciones. Y así se va a un desierto para poder vencer las tentaciones y lo vence. Y así es bautizado por Juan el Bautista. Pero al final se consagra como el Hijo de Dios y el Mesías y escoge a sus apóstoles. Y él quiere iniciar una rebelión contra los romanos. Y así utiliza la violencia primeramente, pero le sangran las manos porque supuestamente Dios le dice que tiene que morir en la cruz. Y así él le revela a Judas el plan para entregarlo. Y así Cristo está siendo entregado ante las autoridades. Y va hasta la cruz del Calvario cuando un ángel baja y le dice: tu padre no quiere ese sacrificio, más bien él quiere que te libres de morir en la cruz. Así el ángel le baja su corona de espinas y Jesús baja de la cruz para poder casarse con Magdalena. Y la historia nos cuenta que Magdalena muere. Y así Jesús se casa con Marta, se casa con María, las hermanas de Lázaro, y tiene hijos, tiene descendencia. Y después ve a Pablo predicando el Evangelio. Después de ver a Pablo predicar, él le dice: Cristo no resucitó de los muertos, porque yo soy Jesús. Tú estás predicando un evangelio de mentira. No puedes predicar un evangelio de mentira, le dice Cristo en la película a Pablo. Y así Pablo le dice: pero estas personas solamente tienen esperanza en Cristo resucitado. Y así yo voy a seguir predicando a un Cristo que resucitó de los muertos. Y así Cristo, ya estando en sus últimos días, manda llamar a sus discípulos. Y ellos le dicen: ¿por qué no continuaste en tu misión y no moriste en la cruz? Y ahí él les menciona de que un ángel bajó para poder decirles de que ya no tenía que hacer ese sacrificio. Y los discípulos le dicen: pero ese ángel es Satanás. Y Cristo mira ahí, en ese momento, al ángel, y el ángel desaparece. Y ahí, con las pocas fuerzas que le queda a Cristo en esta película, él llama al Padre y le dice: quiero ser el Mesías, quiero pagar la deuda, quiero pagar ese sacrificio. Y la película termina Cristo muriendo en la cruz. Como les mencioné, esta película está basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis. Si bien al principio dice de que no está basado en los hechos reales, la intención de Nikos Kazantzakis era poder dar al mundo una versión de un Jesús que también tenía deseos íntimos, de que también quería casarse como cualquier hombre quería casarse. Hizo a un Jesús pecador, a un Cristo que cometió pecado, a un Cristo loco. Es una de las blasfemias más grandes de todo el siglo XX. Y cómo un hombre así podría ser un ejemplo para todos nosotros para vencer el pecado. La palabra de Dios dice que no se halló engaño en su boca, que no conoció pecado. Por eso dice en Hebreos el capítulo 2, el verso 16, porque ciertamente no tomó sobre sí
la naturaleza de los ángeles, sino que tomó de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo fue tentado en la misma magnitud, incluso más que nosotros somos tentados, y no cometió transgresión alguna. Y lo que voy a mencionar ahora es lo más repugnante, lo más degradante que he leído en mi vida. Una de las obras más blasfemas salió el año 1974, una película llamada Him, inspirándose en la vida de Jesús, dirigida por Ed Lowie. El tema trata de un joven que tiene atracción por Jesús, pero no una atracción en el sentido de su fe, sino una atracción en el sentido de poder estar con Él. La película trata de un joven gay que quiere estar con Jesús. Es una película pornográfica gay, inspirándose en la vida de Cristo. Como les mencioné, es una de las obras más blasfemas, más repugnantes que salió en 1974. Es una película perdida, o sea, ya no existe. Solamente puedo decir que un día, si no se arrepienten estas personas que participaron en esta película, van a pagar caro en el fuego eterno. Así como en el año 2018, el año 2019, Netflix sacó una película o un cortometraje, una cinta polémica que representó a Cristo como un hombre gay. Y no solamente esta película, han salido muchas películas, sketch, shows, burlándose de la religión, burlándose del cristianismo, burlándose de la palabra de Dios, burlándose de Cristo Jesús. Y esto irá con más. En otras palabras, se seguirán burlando del cristianismo, se seguirán burlando de Cristo Jesús en la televisión, en el internet, en las actuaciones teatrales. Van a seguir haciendo ese tipo de blasfemias. El diablo no se va a cansar de todo ello, queridos hermanos. Y esto está en la educación de los niños, el inculcar en la mente, el poder burlarse del cristianismo y de la Biblia. Muy bien, ahora terminando con este estudio, voy a dar lectura a algunas citas del espíritu de profecía. Por ejemplo, esta cita que se encuentra en Letters and Manuscripts, el volumen 6 del año 1890, el párrafo 10 nos dice: pero aquí no debemos volvernos comunes y terrenales en nuestras ideas pervertidas. No debemos pensar que la propensión de Cristo a ceder a las tentaciones de Satanás degradó su humanidad y que él poseía las mismas propensiones pecaminosas y corruptas que el hombre. La naturaleza divina, combinada con la humana, lo hizo capaz de ceder a las tentaciones de Satanás. Aquí la prueba para Cristo fue mucho mayor que la de Adán y Eva, porque Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. La unión de las dos naturalezas le hizo capaz de ceder a la tentación, porque él fue humano y podía caer. Pero la prueba de Cristo no fue como la de Adán y Eva. Su prueba fue aún mayor, porque él tomó la naturaleza caída, que quiere decir naturaleza pecaminosa. Es lo mismo, queridos hermanos. Él tomó esa naturaleza porque nació heredando los efectos de la gran ley de la herencia. Él nació heredando las tendencias al pecado, pero nunca las cultivó. Y al no cultivarlas, él no tuvo la naturaleza corrompida. Él no tuvo la naturaleza depravada como nosotros la tenemos. Si él hubiera entregado su mente a Satanás, entonces sí sería depravada, porque hubiera pecado, pero él nunca cometió
ningún pecado. No se corrompió su mente, no se corrompió su naturaleza. Entonces, de esa manera, la naturaleza corrompida y depravada solamente se obtiene cuando uno empieza a practicar el pecado y empieza a cultivar sus tendencias, sus propensiones, sus inclinaciones a pecar. Así se obtiene la naturaleza depravada y corrompida. Porque la naturaleza pecaminosa no es sinónimo de tener pensamientos corrompidos, de deseos al mal. No lo es. La naturaleza pecaminosa es simplemente tener una tendencia heredada, la cual Cristo nunca la cultivó, y así nunca se corrompió su mente, nunca fue al estado de la locura, así como estos hombres, todos dominados por el diablo, lo afirman. Nos dice Letters and Manuscripts, el volumen 14 del año 1899, el párrafo 10. También se encuentra en el libro Ministerio de Bondad, la página 300, el párrafo 2. También se encuentra en el libro La Voz, la Educación y su Uso Correcto, la página 86, el párrafo 1. Tan pronto como pudo hablar, Cristo usó el talento del habla en el círculo familiar y entre amigos y conocidos, de una manera que no tuvo falta. Ni una sola palabra impura escapó de sus labios. Nunca realizó una acción incorrecta, porque era el Hijo de Dios. Aunque poseía una forma humana, no tenía mancha de pecado. Cuando leemos en el espíritu de profecía que nunca salió de sus labios una palabra impura, es porque no tenía un pensamiento impuro. Cuando dijo a los fariseos, hijos del diablo, era porque ellos realmente eran hijos de la mentira y de Satanás y querían matar a Cristo. Pero Cristo siempre tuvo serenidad. Supo cómo reprender la hipocresía de los fariseos. No se quedó callado y no se quedó tímido, queridos hermanos. Nosotros, como adventistas del séptimo día, necesitamos tener el carácter y el espíritu de Cristo al poder reprender el pecado, al poder denunciar la apostasía, porque Cristo denunció la apostasía, no se quedó callado. De esa manera, con las cosas sagradas, nosotros realmente debemos actuar, denunciando la apostasía omega, denunciando el ecumenismo y estando a favor de la verdad. Obreros Evangélicos, la página 123, el párrafo 1. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, Él manifestó el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, incredulidad e iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista. Se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. De esa manera Cristo siempre fue bondadoso y tuvo tacto al hablar y también al reprender la hipocresía y la apostasía y la incredulidad de los fariseos y de otras personas. Nos dice que había lágrimas en su voz al pronunciar esas reprensiones, porque para Cristo cada alma era preciosa a su vista y quería salvar a todos. Porque Cristo, estando en esta tierra, no solamente curó a aquellos que tenían enfermedades físicas, también curó a aquellos que tenían enfermedades mentales. Los curó, por la fe los curó. Pero ¿cómo esta gente puede decir que Cristo tuvo una enfermedad mental? Eso es degradante e inaceptable, queridos amigos. Si Él mismo ha curado a los enfermos mentales, ¿cómo Él podría tener una enfermedad mental? Es triste la condición de esas personas. Signs of the Times, 10 de mayo de 1899, el párrafo 9.
En medio de la impureza, Cristo mantuvo su pureza. Satanás no pudo mancharlo ni corromperlo. Su carácter revelaba un odio perfecto por el pecado. Fue su santidad la que despertó contra él toda la pasión de un mundo libertino, porque con su vida perfecta arrojó sobre el mundo un reproche perpetuo y puso de manifiesto el contraste entre la transgresión y la justicia pura e inmaculada de aquel que no conoció pecado. En medio de la impureza, Cristo siempre mantuvo su pureza. Su carácter revelaba un odio perfecto por el pecado. Y de esa manera el mismo diablo estaba trastornado. El mismo diablo se volvió loco, porque él dijo: como un hombre que vino con naturaleza pecaminosa y caída, nunca cayó a la tentación, no lo puedo comprender. Y así el diablo se trastornó. Queridos amigos y hermanos, el diablo mismo se volvió loco. Dice Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 151, el párrafo 1. Cristo fue el único que caminó sobre la tierra, sobre quien no reposó ninguna mancha de pecado. Era puro y sin mancha. Que hubiera uno sin la contaminación del pecado sobre la tierra, perturbó grandemente al autor del pecado, y no dejó ningún medio sin intentar para vencer a Cristo con su poder astuto y engañoso. Pero nuestro Salvador confió en su Padre Celestial en busca de sabiduría y fuerza para resistir y vencer al tentador. Él era sin pecado. El mismo diablo se perturbó, y al estar perturbado, indujo esa perturbación a muchos hombres para que no creyeran en Cristo Jesús como un hombre mentalmente sano. Y así todos aquellos que hemos mencionado en este estudio se perturbaron como se perturbó Satanás. Y el diablo ahora está perturbado, queridos hermanos, porque él sabe que un grupo de personas va a poder vencer como Cristo venció. Y nosotros queremos ser parte de aquellos que van a poder vencer como Cristo venció, estando en esta tierra. Porque queremos que nuestra mente se purifique y obtener la mente de Cristo. Solamente así nuestro carácter va a ser semejante de aquel quien nunca cometió ninguna transgresión. Así como dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por un lado, el diablo ha hecho todo lo posible para poder mostrarnos a un Cristo que no tuvo que batallar con sus pasiones, que no tuvo que batallar en oración con sus tendencias heredadas. Eso ha hecho el diablo al cambiar la naturaleza de Cristo. Y por otro lado, el diablo nos ha mostrado a un Cristo loco, demente y pecador. Y ha inducido con su mentira a muchas personas. Están adoptando a un Jesús que realmente no fue tentado como nosotros y que tuvo una naturaleza distinta a la nuestra. Y por otro lado, están mostrando a un Cristo que fue demente y loco y pecador. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, que en su carne pecaminosa Él nunca cometió pecado y nunca cometió transgresión, y así es un ser puro y sin mancha. De esa manera es nuestro sustituto y nuestro garante y nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y está ahora en el cielo, preparándose muy pronto para poder venir a esta tierra. Pero antes, cada caso ya se habrá decidido, para vida eterna o para muerte eterna. El momento del juicio llegará, cuando el fin del tiempo de gracia se cierre. Y ahí, todos aquellos que no creyeron en un escrito está y se dejaron llevar por pensamientos humanos,
perderán su vida eterna. Esperemos no estar en ese grupo de personas, queridos amigos y hermanos. Espero que este estudio nos haya ayudado a comprender más al Cristo de la Biblia y así asemejarnos a su carácter sin pecado, porque Él muy pronto vendrá por su pueblo. Vamos a hacer una oración para poder culminar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, estamos agradecidos por un estudio más de tu palabra. Es triste cómo muchas personas, muchos hombres, se han desviado de tu palabra y no han ejercitado esa fe, porque el diablo se los ha arrebatado. Y ellos, esas personas, pensaron que Cristo pecó y así pusieron a un Cristo demente, con locura. Tristemente, esas personas van a perecer en el fuego eterno si no se arrepintieron de su maldad y su pecado. Te pedimos, querido Padre, que nos puedas ayudar para poder estar firmes en tu palabra, en un así dice Jehová, y poder creer al verdadero Cristo que nos salvará de nuestros pecados y también que muy pronto volverá por su pueblo. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que están escuchando los videos, que puedas ayudarles en su vida diaria, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador, Jesucristo. Amén.